Senadora, ¿cómo está? Un placer tenerla con nosotros. Lo mismo, doctora Jessica, un abrazo para usted, todo el equipo y quienes nos ven a esta hora. Bueno, quisiera entender qué está pasando en Colombia. El presidente Petro pidió, luego de ese Consejo de Ministros que parece chiste, pero lo relacionaron con la novela muy famosa Betty la Fea y una reunión de Ecomoda, le pusieron hasta la música con todas las cosas que ocurrieron, incluso medios colombianos se mofaron de todo lo que ocurrió durante ese Consejo de Ministros y luego de eso el presidente le pidió la renuncia a todo su tren ministerial. ¿Con quién está gobernando él en este momento? ¿Quién queda? ¿Quién no queda? Yo creo que aquí la situación en Colombia es crítica y esta vez se hizo pública, pero en 30 meses de gobierno Petro lleva 46 ministros y 127 viceministros en 30 meses. El expresidente Uribe en 8 años tuvo 37 ministros. Eso habla un poco de la inestabilidad de este gabinete. Una dificultad es que normalmente cada cambio que ha hecho Gustavo Petro, en vez de mejorar, empeora la situación de las carteras porque siempre van personas menos técnicas, más radicales, más políticas, radicales ideológicos, y eso ha dificultado mucho la ejecución presupuestal y el cumplimiento del supuesto plan de desarrollo. De hecho, en ese Consejo de Ministros, que más pareció una puesta en escena muy vergonzosa, Petro reconoció con su gabinete en pleno que de los casi 190 compromisos no han cumplido casi 150 y ya están muy cerca del final del gobierno. Pero yo creo que eso tiene varios mensajes, porque el consejo se da primero violando la ley, porque los consejos de ministros se supone que no pueden ser públicos, pero pareciera que querían distraer la opinión pública de un escándalo que reventó pocas horas después del Consejo de Ministros, que fue el tema de Papá Pitufo, un contrabandista muy grande de Colombia que al parecer donó a la campaña de Gustavo Petro, ha tenido reuniones permanentes con el círculo más cercano de Gustavo Petro, pero además hábilmente el presidente creó este caos para hacerle creer al país que los hechos de corrupción, que la mala ejecución del gobierno se debe a ese problema de los ministros, a sus peleas y no a él, que es la cabeza de gobierno. Entonces, una situación bastante penosa, además porque se supone que en Colombia en este momento estamos bajo conmoción interior y uno no entiende cómo en un momento de un estado excepcional, pues el presidente termina acabando con casi todo el gabinete. Tenemos una crisis de seguridad en el Catatumbo, se va el ministro de Defensa, se va la ministra de Medio Ambiente, se van una serie de funcionarios y esa es la gran pregunta que nos hacemos todos. ¿Quién gobierna Colombia? Porque además el presidente decidió irse de viaje. El tema de Armando Benedetti, el tema de Laura Sarabia. En Colombia, me corrige el término, lo de las chuzadas en las que estuvo involucrada Laura Sarabia, en el que estuvo involucrado Armando Benedetti, que fueron apartados en su momento del gobierno de Gustavo Petro y que estaban sentados el día del Consejo de Ministros al lado del presidente Gustavo Petro, fueron defendidos por el presidente Gustavo Petro, que incluso le ocasionó diferencias con su propia vicepresidenta Francia Márquez. ¿Cómo interpretar todo esto? Yo creo que ahí hay un doble juego. Primero, porque Benedetti y Laura Sarabia están involucrados en muchísimos escándalos de corrupción de la campaña y del gobierno. Pero es extraño que se vengan a indignar después de 30 meses, como si acabara de pasar que llegaran Laura y Benedetti al gobierno. No, ellos estuvieron en todo el proceso de elección de Petro y han estado dentro del gobierno a lo largo de estos 30 meses. La pregunta que nos hacemos hoy es por qué hasta ahora se indigna la ministra Mohamad, la vicepresidenta. Seguramente esto es parte de una estrategia porque ellas van a salir a hacer campaña.
Y la otra cosa que es importante y que nos preocupa a todos los colombianos es qué ha pasado con los procesos judiciales contra estos funcionarios. Porque el tema de Benedetti tiene que ver con dineros del narcotráfico, con lavado de activos, con todo el proceso que se está adelantando de violación de topes de campaña por parte del gobierno de Petro. Y Laura Sarabia además está involucrada en un caso donde ya hay personas que murieron en extrañas circunstancias, hay una serie de policías presos porque ella sometió a polígrafo a unos ciudadanos de manera ilegal, interceptó sus teléfonos de manera ilegal, pero la pregunta que nos hacemos todos es, primero, ¿por qué no están avanzando los procesos judiciales contra estos dos funcionarios? ¿Por qué la fiscal que nombró Gustavo Petro decidió cambiar los investigadores en muchos de estos procesos? Y la otra cosa es cómo los funcionarios de gobierno se vienen a indignar 30 meses después por un par de funcionarios que los ayudaron a ganar y que siempre han estado ahí a pesar de los recurrentes escándalos contra ellos. A pesar de todo esto, senadora, ¿usted cree que Gustavo Petro en este momento se queda solo? Lamentablemente no. Aquí hay un tema cierto y es, él hoy tiene algunos ministros, seguramente va a conseguir personas que asuman, por ejemplo, la ministra de Trabajo salió, pero ya un ex senador del Partido Verde, Sanguino, decidió asumir ese ministerio. Probablemente existan más radicales ideológicos de ese proyecto que no les importe no tener la capacidad técnica y el desastre del gobierno y terminen asumiendo. Y a uno lo que le preocupa es que pareciera que parte de la estrategia del gobierno Petro es generar este caos, generar todas estas dificultades que está teniendo hoy el país en materia de seguridad, generar todo este caos en la administración pública para no adelantar proyectos, para no ejecutar presupuesto, para hacer a los empresarios y a los ciudadanos imposible cualquier trámite, cualquier obra, cualquier proyecto, porque casi que podríamos decir que hoy no hay gobierno, o sea, no hay funcionarios, no hay capacidad técnica para tomar decisiones, pero siento que estas son esto es una especie de tormenta perfecta que está creando el gobierno a propósito. Se parece mucho a sus vecinos que están en Venezuela desde la época de Hugo Chávez. Senadora, voy a hacer una pausa, pero quisiera entrar en el fracaso del proceso de paz, lo que él dice y argumenta que supuestamente está atacando al ELN, pero investigaciones dan cuenta que es otra cosa lo que está pasando realmente en el Catatumbo. Hacemos una pausa, ya venimos con más. Seguimos conversando con la senadora colombiana Paola Holguín. Senadora, yo le dejaba una inquietud en el bloque anterior y tenía que ver con el fracaso del presidente Gustavo Petro con respecto al proceso de paz en Colombia. Y aunado a eso, hoy casualmente reportan medios colombianos que se reactiva la actividad en el Catatumbo en enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de la FARC. Este gobierno decidió abrir una serie de procesos de negociación con la FARC, el ELN, el Clan del Golfo, con las estructuras criminales de Chocó, Buenaventura y la oficina, que es una estructura criminal del Valle de Aburrá, en Antioquia, y lo que nosotros vemos es, uno, que todas estas estructuras se han fortalecido y están controlando casi el doble de los municipios que controlaban cuando empezó este gobierno. Dos, que el principal combustible de estas estructuras, que es narcotráfico y minería ilegal, gracias a la inacción de este gobierno también se ha multiplicado. Colombia el año pasado cerró con 253.000 hectáreas cultivadas de coca y una producción de más de 2.600 toneladas métricas de cocaína. Y a nosotros nos llama la atención una situación que se viene presentando en los últimos días, y es que el gobierno ordenó, o la fiscalía, la captura de negociadores de la FARC que tenían órdenes de extradición. Estoy hablando de alias Araña y alias Mocho Olmedo. Y esto en Colombia no había pasado. Normalmente a los negociadores se les suspenden las órdenes de captura y los gobiernos no procedían así tuvieran solicitud de extradición.
En este caso, el gobierno decidió capturar negociadores. Pareciera que hay un juego macabro de atacar solo unas estructuras y favorecer otras. Y eso es lo que nosotros vimos también en la zona del Catatumbo, donde parece que es con la anuencia del gobierno que se da la consolidación del control por parte del ELN. Nosotros creemos que esto obedece a dos temas. Uno es la estrategia de lo que ellos han llamado la franja binacional, y es permitir que toda la franja de Arauca hasta La Guajira, que es el límite de 2.219 kilómetros de frontera entre Colombia y Venezuela, pase al control de esa estructura criminal. Y la otra cosa es que a nosotros nos llamó la atención en Colombia que enviara al ministro de Defensa, que ya salió a negociar con el gobierno de Venezuela, cuando era evidente que el gobierno había permitido y había colitado el paso de integrantes del ELN desde Arauca hasta la zona del Catatumbo en norte de Santander para este ataque que hay entre estas dos estructuras criminales, FARC y ELN. Sobre eso que acaba de decir, de que pareciera que desde el gobierno de Gustavo Petro se trata de favorecer a una de las partes involucradas en este conflicto, hay informaciones extraoficiales que seguramente usted las conoce porque además han sido publicadas por varios medios colombianos, e incluso invitados que hemos tenido acá, funcionarios que pertenecieron a la DEA. Ese conflicto en el Catatumbo, lo que se maneja es que fue un tumbe de cocaína que hizo las disidencias de la FARC a militares venezolanos que trabajan en conjunto con el ELN. Pero entonces después sale el presidente Gustavo Petro diciendo que es que ellos están desmantelando los campamentos del ELN en Venezuela. Eso no es cierto, eso no es cierto. Nosotros advertimos hace muchos años que Venezuela había pasado de ser santuario a convertirse en retaguardia estratégica del ELN y FARC, porque ya no solo había cierta complicidad y cierto dejar pasar y dejar hacer a estas estructuras criminales, sino que sobre todo el ELN pasó a concentrar gran parte de los hombres, las armas y los comandantes en territorio venezolano. De hecho, sobre eso hay un libro de hace años de Eduardo Pizarro León Gómez, un libro que se lanzó en pandemia, que se llama Colombia, sus fronteras y sus guerras, algo así, donde se explicaba claramente con documentos de inteligencia cómo en Venezuela estaba concentrado un porcentaje altísimo, algunos calculaban que el 70 o el 80% de los hombres del ELN. Entonces, ¿cómo pretende uno controlar una situación de un enfrentamiento entre dos estructuras criminales, hablando con el gobierno que ha cobijado a las dos estructuras criminales y que favoreció el paso de unas estructuras que son los hombres del ELN por su territorio para que fueran a atacar a los otros en norte de Santander? ¿Manejan ustedes información de esa reunión con el ministro de Defensa de Maduro? Aquí no dijeron nada sobre esa reunión y no han dicho nada de muchas reuniones que han tenido, que sostuvieron en su momento Petro y Maduro, y nosotros tenemos una preocupación enorme y yo quiero que esto quede muy claro. La situación del Catatumbo no es una situación aislada. El problema de esa denominada franja binacional no es un tema aislado, y el gobierno de Estados Unidos y los gobiernos de América Latina tienen que ver esta situación como un tema de seguridad hemisférica, porque esta zona es una zona que con la complicidad de dos gobiernos se está pensando entregar a control de una estructura criminal, narcotraficante y terrorista. Y hay otra cosa que tiene que quedar clara. En el sexto congreso del ELN que se celebró el año pasado, el ELN se reconoce como una estructura guerrillera, binacional, que va a proteger el proyecto del socialismo del siglo XXI, el proyecto de Maduro en la región. Entonces, lo que pasa en el Catatumbo es crónica de una muerte anunciada. Nosotros desde hace mucho tiempo tenemos señales de lo que allí estaba pasando. La propia defensora del pueblo
en una citación en el Congreso de la República, reconoció que sobre esa situación ya se habían emitido 3 alertas tempranas en el 2023, 3 alertas en el 2024 y la alerta de inminencia de noviembre del 2024 ya advertía la confrontación que se podría presentar entre estas estructuras del ELN y la FARC en esa zona del país. El propio presidente Petro dijo, porque por un lado trata de beneficiar a una parte de la guerrilla que es el ELN, pero al mismo tiempo los acusa y dice que a ellos los financia el cártel de Sinaloa. Lo dijo hace par de días atrás y que este cártel mexicano está involucrado con la guerrilla del ELN, lo financia y prácticamente les dice qué hacer, en otras palabras. Aquí hay una cosa cierta y es que es un juego macabro que el gobierno venga a hablar ahora, porque pareciera que se acabaron de dar cuenta que el ELN y la FARC son estructuras narcotraficantes. Pareciera que se acaba de dar cuenta que el problema en el Catatumbo es que es una región que está concentrando más de 50.000 hectáreas de coca. Entonces, y que aquí hay un entramado criminal donde hay un relacionamiento de estos cárteles que son el ELN y la FARC con cárteles internacionales, pero es que eso lo sabe el país hace tiempo. Eso no lo puede presentar ahora como una novedad del gobierno de Gustavo Petro. Ellos decidieron sentarse a negociar con unas estructuras que son básicamente estructuras de narcotráfico, porque detrás de esto no hay ninguna ideología, ni el ELN, ni la FARC, ni el Clan del Golfo, ni la oficina, ni las estructuras de Buenaventura o de Chocó se pueden tratar como si fueran criminales políticos. Aquí lo único que hay son cárteles del narcotráfico. Senadora, en este momento, la administración de Donald Trump ha tomado medidas contra migrantes colombianos, pero también contra migrantes venezolanos. Decide no ir a hablar con Gustavo Petro, simplemente levantan el teléfono, dan una orden, esto es lo que vamos a hacer, se cumple. Con Nicolás Maduro, manda a un enviado especial. Usted que conoce el entramado de todas estas organizaciones criminales que las ha venido describiendo en este momento a lo largo del programa, que hacen vida entre esa frontera que comparten Colombia y Venezuela, el peligro que pueden representar estos mandatarios para los intereses de Estados Unidos. Absolutamente todos. Miren, para Estados Unidos se volvió un dolor de cabeza el Tren de Aragua. El Tren de Aragua ha trabajado con el gobierno de Venezuela. De hecho, el tráfico ilegal de migrantes en la frontera colombo-venezolana lo controlan sobre todo el ELN y el Tren de Aragua. El tráfico de migrantes en la zona del Darién la controla sobre todo el Clan del Golfo. Aquí hay una realidad que es inocultable, es que el tema de Venezuela y del régimen dictatorial que gobierna allí no se puede seguir pensando como un tema aislado de Venezuela, no se puede seguir pensando como un tema político ideológico. Aquí hay un tema de seguridad hemisférica de suma gravedad que ya está generando la desestabilización en Colombia, pero que va a terminar desestabilizando toda la región. Y esa es una realidad inocultable. Las relaciones de estas estructuras de narcotráfico y terrorismo con otras, mucho más transnacionales, como Hezbollah, como Hamas, todos conocemos esa realidad. Lo que uno no entiende es a qué están jugando. Porque aquí todo el tiempo que pasa la narcodictadura en el poder es tiempo que ganan para controlar más territorio, para hacerse más ricos, para permitir más presencia de estas estructuras en nuestro hemisferio y el riesgo cada vez va a ser menor. Entre más tiempo pase y más nos demoremos entendiendo que esto no es un tema de afinidades políticas e ideológicas, que este es un problema de seguridad hemisférica, pues más difícil va a ser volver a retomar el control de estos países. Senadora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Muchas gracias a ustedes y que Dios proteja a Colombia y proteja a Venezuela. Amén, así será. Muchísimas gracias.